a propósito de eso, ustedes, y ojo, no quiero que con esto se sientan comprometidos, ¿no? Pero ustedes ven un crash o creen que, o sea, no podemos hablar de un crash deportivamente, ¿no? Pero en términos de probabilidades, lo ven cerca. Mira, a ver, yo... Y esto, para hacer la segunda pregunta y luego explayarnos con el tema, ¿ven probable el estrechamiento del balance de la Fed? Es decir, que es yo creo que estrechamiento del yo creo que balance. es Acuérdate necesario. que mucha gente nos ve y no sabe de estas cosas. A ver, la Fed con esto lo que plantea o lo que buscaría es ralentizar la forma en la que compra títulos que están en el mercado. O sea, que lo que tú estás queriendo decir es que la Fed, su manera de estimular e inyectar la economía va a ceder. Va a disminuir. Correcto, todo lo contrario. Bueno, porque es importante, perdona que te haga la corrección, pero es clave porque acuérdate que mucha gente que nos ve no es economista, no sabe estas cosas. Sí, correcto. Y entonces tú le dices esto y no tiene idea. Pues. No, digamos, lo contrario al ensanchamiento del balance. Y particularmente con estos términos, o sea, se hablan indistintamente con el tema del Spanglish. O sea, la gente dice tapering en castellano y está hablando de tapering, la gente dice tapering. O quantitative easing y quantitative easing, la gente no dice nada como que... Claro. Entonces, Jesús, pana, por favor, segunda temporada. ¿Se viene un incremento entonces de la tasa de interés? Mira, tú hiciste dos preguntas y yo te voy a dar mi visión, ¿no? La probabilidad de un crash para mí es baja, pero no es cero. O sea, existe. Existe y va a depender mucho de lo que va a pasar con la inflación. Todavía, y creo que lo dije en la temporada pasada, y ese debate se mantiene, hay discusiones entre los economistas sobre si los efectos que hay ahorita en la inflación americana y en general la inflación global son transitorios o son permanentes. Si lees a Krugman en su columna semanal en el New York Times, él no ve el riesgo, dice que son transitorios, pero hay otros economistas que piensan que el efecto es permanente. Lo que sí es interesante es que también la visión partidista influye mucho. La mayoría de los economistas más cercanos al Partido Demócrata ven que es transitorio. La mayoría de los economistas más conservadores y más cercanos al Partido Republicano ven que es permanente. O sea, el efecto está allí, es parte de esa polarización que existe en los Estados Unidos. Hay elementos para preocuparse porque el ensanchamiento del balance, como tú lo dices, o la inyección de liquidez, creo que los venezolanos que ven este programa entienden el tema porque obviamente salvando las distancias sabemos lo que es eso en términos de lo que ha hecho el Banco Central de Venezuela de inyectar bolívares y que generó la hiper. Pues en Estados Unidos ha ocurrido algo similar, solamente que al ser Estados Unidos y dado el peso que tiene en la dinámica global, dado que el dólar es moneda de reserva, dado lo que implica el dólar en el comercio internacional y en las transacciones y en el comercio, obviamente no ha tenido el efecto que tuvo en Venezuela, pero sí ha habido una inyección brutal de liquidez que, bueno, puede tener consecuencias, porque creaste una especie de adicción en el mercado. O sea, el mercado se acostumbró a esas inyecciones, quitarla de un momento a otro tiene sus efectos. Yo lo que creo que es muy importante es el timing o el momento adecuado y la forma como la Fed haga el proceso, las señales que manda. Creo que si es de forma abrupta puede ser peligroso, pero ya incluso hay actores relevantes de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para quienes no están familiarizados con el término, que vienen presionando directores dentro del organismo para que incluso este mismo año empiece esa reducción, gradual pero que empiece, para mandar una señal a los mercados, ¿no? Entonces ese proceso creo que va a marcar la pauta de lo que es el cierre 2021 y de lo que es el cierre 2022. Perdón, y lo que va a ser la dinámica en 2022. Respecto al tema tasas de interés, probablemente sí puede esperar un poco más. Si se va de las manos el tema inflación, eso puede asustar a la Fed y puede sobrereaccionar. Pero lo que sí es interesante y no puede dejarse mencionar es que fuera de los Estados Unidos, y sobre todo en los mercados emergentes, que son mucho más débiles, porque no tienen moneda de reservas, ya tú has visto movimiento al alza en las tasas de interés. Lo hizo México, lo hizo Brasil, el problema que tiene Turquía con la lira, o sea que los mercados emergentes están sufriendo una situación de estrés importante que les está impactando y que han tenido que reaccionar subiendo el tema de tasas con los efectos que eso puede tener en su economía. O sea que hay una arquitectura global que, digamos, tiene sus elementos de preocupación y sobre el cual hay que hacer seguimiento porque eso va a tener impacto no solamente en la macroeconomía,
sino que va a tener impacto también en los mercados y hay que meter en toda esta ecuación la dinámica geopolítica. Es decir, lo que es la prioridad para la administración Biden, que es un poco contener a China y los efectos que eso tiene, y la misma política que está siguiendo China sobre sus empresas y sobre sus mercados, que eso es un tema importante que probablemente analizaremos en esta temporada, lo que es el costo que está asumiendo la administración Biden por la salida tan errática de Afganistán, también eso puede tener efectos importantes, y los resultados de las elecciones del año que viene, donde se puede perder, donde los demócratas pueden perder el control del Congreso, y que eso puede entonces meter a la administración Biden en un proceso donde el conjunto de reformas que aspiran liderar se vea detenido. Entonces, todos esos factores van a terminar impactando la dinámica de la economía y por lo tanto de los mercados. No sé cuál es la visión que tú tienes respecto a eso. Muy alineado contigo. Definitivamente creo que lo que el mercado más teme ahorita es la forma de ver cómo suaviza lo que eventualmente se viene, que es la retórica de la Fed, a ver cómo suaviza el tema de que tiene que frenar el ensanchamiento del balance por 120 mil millones de dólares todos los meses. Lo de las tasas de interés, estoy de acuerdo, no lo veo para este año. Eventualmente, la Fed estimaba para mediados de 2023 empezar a subir las tasas. Yo sí creo que debería ser para el año próximo, al menos de que realmente la inflación no sea tan transitoria y se pueda acercar un poco el tema del incremento de las tasas de interés. Pero el tema del tapering, en cierta forma, va a afectar porque yo siempre hago la analogía de que estamos jugando el juego de las sillas cuando éramos niños, que bailábamos alrededor de la silla, y la gente cree que, bueno, la Fed está estirando la arruga, la está estirando, pero de repente va a apagar la música y alguien se va a quedar parado. Claro, entonces, y para los que no saben qué es el tapering, es el proceso mediante el cual la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, recorta todo ese estímulo monetario que ha inyectado a la economía. Digamos, deja de hacerlo, deja de inyectar dinero a la economía. Eso es un poco lo que en el argot financiero anglosajón se conoce como tapering. Entonces el tema, la liquidez afecta directamente, obviamente, la emocionalidad de los inversionistas. La gente va a proyectar rápidamente que capaz la tasa de interés va a subir, va a ser más costoso pedir plata prestada, va a ser más costoso apalancarse. Claro. Y por ahí vienen los tiros. No, y hay un conjunto de analistas muy bien documentados. Yo hace unas semanas les pasé un artículo del Financial Times donde, muy bien documentado, algunos analistas preveían que lo que se viene es un periodo de alta inflación permanente, porque el costo, lo que es la dinámica del mercado laboral y lo que es el tema de salario está subiendo, el envejecimiento que hay en China y el cambio que está teniendo la política económica en China va a tener un efecto permanente, lo que va a ser además el impacto de la transición energética, que en su primera etapa va a ser costosa, y estos analistas están convencidos que vienen unos años de elevada inflación y que eso va a tener impacto obviamente en la dinámica de los mercados y de las tasas de interés. Yo veo, hay un debate interesante. Yo no creo que tengamos una década como los 70, cuando uno revisa la cotización del Dow Jones del 66 al 81, fueron 900 puntos constantes por 15 años, inflación de 2 dígitos, hasta que llegó Paul Volcker a apretar los cinturones en Estados Unidos. Sí, pero se impuso el monetarismo, porque es muy importante poner en contexto lo que tú mencionas. Al final había una visión como muy keynesiana, o sea, porque al final la ideología y es un péndulo, como en política, que a veces tienes gobiernos de izquierda, a veces tienes gobiernos de derecha. En economía funciona igual. O sea, tú tienes un tema, lo que fue el keynesianismo después de la Gran Depresión, lo que fue el abandono del patrón oro por parte de Nixon, después una política fuertemente monetaria justamente después de la gran inflación de los 70, después lo que fueron los llamados objetivos de inflación de los bancos centrales, que es lo que ha predominado en estos últimos años, y ahora pareciera haber otra vuelta a políticas keynesianas, a políticas de inyección, a la intervención del Estado en la economía, está otra vez de moda, que tiene que ver con la dinámica de la pandemia. O sea, es un ciclo que tiene elementos diferenciadores y a ver cuánto puede durar, ¿no? Pero, palabra llana y sencilla, no veo un crash, porque lo preguntabas ahorita, tipo caída febrero-marzo de 35% de los mercados. Sí puedo ver, ciertamente, porque, a ver, sacando el periodo coronavirus y partiendo de la crisis subprime, tenemos 12 años de mercado alcista prácticamente. Es así. O sea, los mercados están flawless. Acuérdate Pareciera estar por ahí hay un dicho que dice que solo hay 2 personas que no vieron venir el cisne negro. ¿Sabes, no? ¿Quiénes fueron? El propio cisne y el que lo corta. Mira, a mí me gusta una frase que es de John Kenneth Galbraith, que el tipo dice, hay 2 tipos de personas que hacen predicciones.
los que no saben nada y los que no tienen idea de lo que están diciendo. Sí, total. Entonces, yo no puedo decir viene un crash o viene una recesión, pero sí siento que debemos prepararnos y capaz no estar tan apalancado. Lo que tienes que tener, obviamente, es estar monitoreando los temas, ver señales. Las señales son importantes en economía, los datos, lo que está pasando con la inflación, o sea, de alguna estar manera. amarrado con la data no y estar confiarte, preparado. no O sea, confiarte. No pensar que la No música va a dormirnos estar en los sonando laureles. Ok, perennemente. ahora, vamos a ver, yo creo que ¿qué tiene la píldora de hoy? La primera píldora ¿Qué de la segunda determina temporada. o qué Momentazo. mensaje envía la Y píldora de espero hoy que a la haya audiencia aprendido. Vamos a con ver, respecto- ahorita son 8 hojas. Momentazo. con respecto a la posición de un potencial crash? ¿Qué mensaje envía la píldora de hoy? Ajá. ¿Qué Ma- píldora más- nos trajo más- Faría? Más allá, Faría nos trajo hoy un librito, déjame hermano. hablar con Sam Walton, Ay, el papá. fundador de... Esa gorra me recuerda a de alguien que no Walmart. quiero nombrar. No, vale, Sam Walton, Ya empezó, Make America Great Again. ya empezó, Yo no dije nada. ya empezó a Tremendo derrubar. para mí, de mis empresarios favoritos, ¿viste? Definitivamente. Mira, antes de que Asdrúbal se ponga jocoso, El bullying. esto no significa nada de la píldora. Esto es solamente para mostrarle, porque ciertamente durante la temporada y en los comentarios que nos han dejado en nuestro canal de YouTube, muchas personas nos pedían ETFs. Entonces, en el último capítulo de la primera temporada dimos un ETF que era VOO de O Vanguard. sea, que ahora vas a dar puros ETF. No, capaz por los primeros ok. capítulos. No, Hoy depende. quiero No, traer Porque las Dalita acciones o- también son o importantes. Zapping. No, las las acciones son... empresas, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, un par de cosas interesantes con el Por ETF cierto, que traje yo hoy. aquí tengo que regodearme que yo la temporada pasada fui escéptico con lo de China y creo que el tiempo me ha dado la razón. Sí, valdría la pena revisar pronto en un IG Live el comportamiento del portafolio de tertulia de dinero. Le ha ido bien y las dos peores posiciones, lo peor es que no ha sido Alibaba la peor, sino Spotify. Bueno, Bueno, ya era esperable. Y lo dijimos que era una Total, doble recomendación de claro. investigación porque es una acción que estaba cara. Pero bueno, el ETF que traje hoy es un ETF de iShares de BlackRock, se llama EFG, el ticker EFG. Y este ETF ofrece una exposición a un amplio rango de empresas en Europa, Australasia y, como van a escuchar, no tiene exposición ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué buscar meterse en mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos y Canadá que están en crecimiento, en acciones de crecimiento dentro de estos sectores? Porque sinceramente creo que estamos un poquito sobrecalentados en Estados Unidos y en Canadá. Creo que los mercados norteamericanos en general han tenido 10, 12 años después de la crisis subprime un comportamiento excelentísimo en comparación con el resto de países desarrollados. Este ETF lo que busca es orientar su asignación de empresas o de acciones internacionales hacia acciones de crecimiento. Su filosofía de inversión es replicar comportamiento de mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos y Canadá. Para decir algunos nombres que conforman este ETF están Nestlé, ASML, Roche, Louis Vuitton, AstraZeneca, Unilever, L'Oreal, Sony, Diageo, SAP, Adidas, entre otras. Por países tiene exposición en Japón, Suiza, Francia, Reino Unido, Alemania, Australia. Por sectores, sector industrial, consumo discrecional, salud, información technology y consumo discrecional. ¿Por qué este ETF? Yo creo que estamos un poquito caros en Estados Unidos e intentar conseguir valor por fuera de Estados Unidos en mercados desarrollados que al igual ofrecen mucho valor con compañías de primer nivel puede ser una buena mezcla para diversificar nuestro portafolio y tener posición en compañías y en países excelentes. estamos listos. Batazo de Farías ahí. Qué Te bueno. sorprendió, ¿no? No. No, y Usted- el tema del fact sheet que es importante. Hay algunos antes de que países ahí que no te- me gustan te- mucho. te pero poncharon bueno. antes de que lo para pregunten, si ustedes quisieran buscar información de los ETFs, busquen, por ejemplo, EFG en Google, ponen fact sheet FACT Acuérdense, estúpidos, fatídicos, grande. grandes. EFG. Igual nuestro equipo de producción lo va a poner y vamos a poner esta información para que sepan. Los fact sheets son prospectos de 2 paginitas que recogen toda la información relevante e importante de los ETF. Y hay otra página que se llama etf.com donde pueden realizar una comparación en cierta forma de ETFs y también es vital para meterse en este mundo de valorar ETFs. Deberíamos Buenísimo. crear una página nosotros que se llama fraudes.com Para detectar los... A mí para me gusta- poner todos los rendimientos que vemos en redes que son fraudulentos. puede ser, ¿oíste? Billion, Detector de billion mentiras. dollar idea, ¿viste? Adrubal, un tipo con ideas inteligentes. ¿Te parece?